Aleluya, gloria sea nuestro Dios, bendito sea nuestro Señor. Alabamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios, porque nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Estamos ya aquí en nuestro sede de televisión virtual Al Encuentro con Dios TV, directamente desde Chimbote, Ancash, Perú, para todo el mundo a través de las redes sociales. Ya está en medio nuestro pastor Sixto Gómez Ayala. Como todos los lunes, él siempre está aquí puntual para compartir lo que Dios ha puesto en su corazón. Solo le pedimos que usted ponga mucha atención, porque en usted se va a producir un poquito de fe, de pensar en la salvación de su alma cuando usted escuche la palabra del Señor. Dice que la fe en la persona se genera, se aumenta, crece a través del escuchar, del oír la palabra de Dios. Y lo que va a hacer el pastor Sixto Gómez Ayala es compartirle la palabra del Señor, para que entonces usted al escucharlo se genere una llama de fe y usted pueda entender y usted pueda comprender el grande amor que Dios tiene por usted. Usted es indiferente ante Dios, pero Dios no es indiferente ante usted. Él siempre está allí a su lado, esperando que usted se dé vuelta a Dios y le diga: Señor, entra en mi vida y hazme una nueva criatura. Cambia mi vida, perdona mis pecados y salva mi alma del infierno. Lo que usted tiene que ser consciente es que más allá de esta vida física hay una vida que se va a seguir disfrutando, tanto en el lugar de tortura como en el lugar de bendición que Dios ha preparado. Así que todo depende de usted. Esta es una decisión que usted tiene que tomarla. Para Dios no es imposible traerlo con su poder y ponerlo allí, como si manejara unos títeres para que haga lo que Él quiere. Pero Dios ha dado a cada persona, a cada ser humano, un libre albedrío, una voluntad propia. A Dios nadie le sirve a la fuerza, sino voluntariamente. A Jesucristo no lo recibe nadie el uno por el otro, sino por decisión propia. Por eso es usted el responsable de aceptar la salvación de su alma y la entrada en el reino de los cielos, o de seguir en la vida que está viviendo, que el final es el infierno, donde está sentenciado el diablo y todos sus seguidores. El diablo ya no tiene oportunidad, porque él fue expulsado del cielo, de la presencia de Dios, para que vagara en la infinidad del espacio, en la oscuridad, hasta que se llegue su día, que será recluido en el infierno por toda la eternidad. Pero usted, mi amigo, usted, señora, señorita, joven, usted no está sentenciado. Usted está en pecado, pero tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios, con el Padre Jehová, el Creador, a través de su Hijo Jesucristo. Porque Él vino a pagar el precio de la salvación de la humanidad, para que ninguno se pierda por falta de ayuda, sino por voluntad propia. Escuche el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a presentar en esta hora entonces al pastor Sixto Gómez Ayala, quien es el portador del mensaje de la palabra del Señor. Pastor Sixto Gómez Ayala, muy buenos días, Dios lo bendiga. Dios le bendiga, hermano Cisneros, Dios le bendiga, Dios bendiga a toda la audiencia de TV Cristiana. El encuentro con Dios, gracias al Señor primeramente por permitirme poder estar aquí en este lugar, en los ambientes de TV Cristiana, el encuentro con Dios, para poder compartir la palabra del Señor. Y en esta hora voy a invitarles a abrir sus Biblias, los que tienen a la mano, en el libro de Números, el capítulo 16, del versículo 1 hacia adelante. Números capítulo 16 del versículo 1 hacia adelante. La rebelión de Coré. Dice así la palabra del Señor. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombres. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito, diciendo: mañana mostrará Jehová diciendo:
Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová. Mañana, y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví. ¿Os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estéis delante de la congregación para ministrarles, y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluye leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de mí, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová, cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso, y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tierra de Coré, Datán y Abirán. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán, y a los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor, y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, y a todos los hombres de Coré, y a todos sus bienes. Y ellos con todos los que tenían descendieron vivos al Seol, y les cubrió la tierra, y perecieron de en medio de la congregación. Vamos a darle gracias al Señor por esta palabra que hemos tomado en esta mañana para poder compartir la palabra del Señor. Te doy gracias, oh mi Dios,
por permitirme, oh Señor, poder acercarme a tu presencia y poder compartir tu palabra en este día. Padre mío, que seas tú quien, Señor, hables a través de mí y no ponga yo mi propia voluntad porque, Señor, no estaría haciendo lo correcto. Que seas tú a través de tu Santo Espíritu quien hables por mí, Señor, para que así tu palabra pueda llegar a muchos corazones, a muchas almas, Señor, que están sedientas de tu palabra. De esta manera, Señor, me convierto en un siervo tuyo, dispuesto a hacer tu voluntad. Gracias, oh Señor, y en tu nombre hablaré de tu palabra, sabiendo que tú estarás conmigo. Gracias, mi Señor. Amén. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, vamos a hablar en esta mañana acerca de la rebelión de Coré. ¿Quién era Coré? Coré era primo hermano de Moisés. Pertenecían ambos, tanto Moisés como Coré, a la tribu de Leví. La tribu privilegiada que Dios había escogido, hermanos, a pesar de que Leví y Simeón cometieron un acto, hermanos, incorrecto, porque ellos fueron los que se atribuyeron a vengarse cuando el hijo de Siquem, del rey de Siquem, había deshonrado a Dina, que era la hermana de Simeón y de Leví. Entonces ellos, utilizando de astucia, se vengaron, causando la muerte de muchos de los sequemitas. Y esto no agradó a Jacob, por supuesto, porque la venganza que hicieron causó mucho desastre, muchos males y mucha aflicción también para Jacob. Entonces, a pesar de estas cosas incorrectas que había cometido Leví, y entonces tuvo el privilegio, porque hizo cosas buenas también, pues cuando en el monte de Sinaí Moisés estaba por 40 días en el monte, en la presencia de Jehová. Entonces cuando pasados los 40 días, Moisés descendió del monte, de la presencia de Dios, del monte de Sinaí, y abajo donde estaba acampado el pueblo de Israel, por la tardanza de Moisés, creyó la congregación que Moisés había fallecido, había muerto, y entonces ellos se hicieron un becerro de oro y lo adoraron en representación de Dios. Ahí es donde la tribu de Leví no se unió a esta idolatría, y por esta razón Dios lo escogió a esta tribu por haber prestado fidelidad, por haber demostrado fidelidad a Dios. Entonces ellos no incurrieron en esta idolatría, se mantenieron firmes en servir al Señor. No fueron partícipes de la edificación de este becerro de oro que terminó en una fiesta idólatra, hermanos, y terminó en una orgía desastrosa. Entonces, por esta razón, la tribu de Leví, cuando Dios mandó a edificar el santuario, entonces una vez que estuvo edificado el santuario, la tribu de Leví, Dios escogió a la tribu de Leví, a la descendencia, para que ellos sean los que ministrasen en el santuario, tanto como sacerdotes y también, hermanos, los encargados de desarmar el santuario y volverlos a trasladar, porque el santuario era portátil. En cada lugar que acampaban, lo primero que hacía el pueblo de Israel era de plantar o de edificar el santuario, armar el santuario, y eso se encargaban pues la tribu de Leví. Los coatitas eran los encargados de cargar esos mobiliarios, de desarmar y cargarlos. También Gerson, la familia, los gersonitas y los meraritas, ¿no? Entonces, todos estos eran de la descendencia de Leví, de la tribu de Leví. Entonces, hermanos, ellos eran los encargados de administrar. Y Coré justamente pertenecía a esta descendencia. Entonces, Coré no era cualquier persona. Coré era un hombre de renombre, era un hombre preparado, era un hombre que tenía conocimiento, tenía sabiduría,
Era un hombre preeminente, en otras palabras, porque venía de una descendencia que Dios había escogido para ministrar en el santuario terrenal. Entonces, esto motivó a un celo en Coré. Como era una persona de renombre, tenía fama, en otras palabras, y la gente admiraba a este hombre, porque no era cualquiera. Entonces eso motivó a Coré a querer, hermanos, usurpar o sacar del cargo que Dios había puesto a Moisés como líder para dirigir al pueblo hacia las tierras de Canaán. Entonces, hermanos, cuando se edificó el altar, el santuario, se escogió pues a la tribu de Leví para ministrar dentro del santuario. Y se tuvo ya hasta allí, claudicó los primogénitos, porque primero el sacerdocio lo ejercían los primogénitos de la familia. Ellos ejercían la labor. Ellos ejercían la labor de sacerdotes dentro de su hogar. Eran los encargados de administrar y de llevar a la presencia de Dios a su familia. Pero cuando ya se edificó el santuario, ya se dejó a los primogénitos esa facultad de ejercer la autoridad o como sacerdotes dentro de su familia. Entonces, hermanos, a partir de eso es que esto causó un poco de malestar a Coré. Y por eso es que cuando el pueblo se rebeló y comenzó a murmurar contra Dios allá en Cades Barnea, cuando estaban a la frontera ya de la tierra de Canaán, cuando ya estaban a un paso de entrar a las tierras de Canaán, les entró a ellos la duda, porque quisieron asegurarse y mandaron 12 espías para que examinaran la tierra. Bueno, Moisés aceptó esa propuesta, creyó él también que estaba bien, y escogieron pues de cada tribu a un representante para que vayan como espías a investigar la tierra donde ellos iban a posesionarse. Hasta ahí todo estaba bien, pero cuando ellos regresan después de 40 días y reciben los informes, 10 de los espías dieron informes negativos, a pesar que calificaron a la tierra como muy buena tierra, muy productiva, muy fértil la tierra. Entonces, pero sus habitantes dijeron ellos eran hombres gigantes, eran hombres mejor preparados para la guerra que ellos, y que ellos se sentían menos y que no iban a poder conquistar a esa tierra de Canaán, porque sus habitantes eran hombres guerreros, habían hombres gigantes y que ellos se comparaban delante de estos hombres gigantes como langostas. O sea, todas las cosas negativas. Dieron un informe negativo y el pueblo, conforme iba escuchando el informe de estos 10 espías, entonces se fueron desanimando. Entró el desaliento, el desánimo, porque donde hay un pesimismo, donde hay una cosa negativa, hermanos, involucra a todos. Cuando reaccionaron Josué, hermanos, y estos 2 espías que habían quedado, Caleb y Josué, ellos reaccionaron y trataron de levantar el ánimo al pueblo, dando un informe positivo, poniendo a Dios por encima de todas esas cosas negativas, porque ellos confiaban en el poder de Dios. Y por más que demostraron y trataron de motivar, exaltando el nombre de Dios, no pudieron convencer a esta multitud y más bien quisieron apedrearles y matarlos. Hermanos, a raíz de esto, por esta desobediencia, Dios los mandó que se regresen al desierto de Sin, cerca al Mar Rojo. Ahí, porque ahí tenían que perecer a través de los años. Dios le quitó esa facultad de que ellos entren a la tierra prometida. Quiero decir, a los padres. Y los jóvenes iban a entrar de 20 años para abajo. Los jóvenes, los niños. Pero más las personas adultas no iban a entrar ningunos.
Y esta fue la razón que causó división, causó envidia en Coré, porque ellos se resistieron, no quisieron obedecer esta ordenanza que Dios le dio a Moisés para que hablara al pueblo. Es donde Coré se levanta desafiando, hermanos, a esta orden y motivando al pueblo para que se rebele contra Moisés, diciéndole que Moisés era un farsante, que Moisés era un mentiroso, y comenzó el pueblo nuevamente a murmurar. Moisés no estaba enterado tan bien de esta rebelión, de esta sublevación. Coré se atribuyó, porque él comenzó a resaltar, hermanos, el deseo ambicioso que él tenía. Él tenía una ambición por ejercer el sacerdocio. Él no estaba contento con ser cargador de los enseres del mobiliario cuando desarmaban el santuario terrenal. Él no quería ser cargador, él quería ejercer el cargo de sacerdote, porque se consideraba que él era un primogénito y venía de una descendencia de primogenitura. Por lo tanto, él anhelaba ejercer ese cargo. Y por eso es que motivó esta sublevación para poder tomar ese cargo que lo estaba llevando Moisés. Y el pueblo lo escuchó y se adherió a él. Él primeramente se juntó con 250 príncipes, que también eran hombres de renombre, no eran cualquiera. Él no escogió cualquier personaje. Él escogió personas preeminentes, personas que eran superiores dentro del pueblo. Y por lo tanto, hermanos, los escogió a ellos para que tuviera fuerza él. Y se unieron también dos personajes más, que nos habla aquí la palabra del Señor. Y así se unieron Datán y Abirán. Datán y Abirán eran también descendientes de primogenitura, porque eran hijos de la descendencia de Rubén. Rubén era el primogénito de Jacob, era hijo de Lea y de Jacob. Lea, la hija mayor de Labán. Entonces, Datán y Abirán, ellos se unieron a la rebelión de Coré. Entonces Coré tuvo fuerza, tuvo el apoyo del pueblo y comenzaron a murmurar contra Dios, contra Moisés, pero al murmurar contra Moisés estaban murmurando contra Dios, porque Moisés simplemente era un siervo de Dios. Él obedecía las ordenanzas de Dios, pero el pueblo no entendía eso, ni menos Coré, Datán y Abirán. Ellos anhelaban también ejercer ese cargo de sacerdote. Ellos también querían tomar ese cargo. Pero si Dios no los había escogido, Dios los escogió de todas maneras para que trabajen dentro del santuario, pero como desarmando y llevando pues los mobiliarios a otro lugar, cuando avanzaban a acampar a otro lugar, cuando iban rumbo a las tierras de Canaán. Ese era el trabajo de ellos. Dios los había escogido así. Y escogió a los hijos de Aarón como sacerdotes, pero más no a ellos, pero participaban dentro del santuario de Dios. Entonces se sentían privilegiados, pero ellos anhelaban más. ¿Qué nos enseña esta historia, hermanos? Muchas veces dentro de la iglesia no estamos conforme en el cargo que Dios nos ha puesto para desempeñar y quisiéramos ejercer el cargo más superior de repente que tiene el otro hermano. Y esto causa envidia y celos y buscamos la manera de cómo sacarlo al hermano del cargo preeminente que tiene para nosotros ponernos en su lugar. Y buscamos las artimañas y nos sublevamos, nos convertimos en sediciosos y buscamos gente para que nos apoye, sin darnos cuenta que estamos haciendo cosas incorrectas delante de Dios. Debemos respetar al líder que Dios le ha puesto en el cargo. Y si Dios nos ha puesto en un cargo menor, tenemos que trabajar
satisfactoriamente, porque al final y al cabo estamos trabajando dentro de la obra del Señor y el pago es el mismo. ¿Cuál es el anhelo y el deseo ambicioso que tengamos de querer ejercer un cargo mayor cuando Dios no nos ha puesto en ese cargo? Esto era lo que estaba sucediendo y esto causó malestar. Dios, hermanos, castigó a estos hombres que se habían rebelado. Castigó a Coré, castigó a Datán y a Abirán, porque los reunió. Ellos no quisieron. Moisés les llamó al santuario para que se acerquen a la presencia de Dios, para indicarles, para hacerles ver del error en que habían cometido. Quiso hacerlos reflexionar, que se vuelvan de su mal pensamiento, que estaban equivocados el estar pensando de esta manera de Moisés, porque no pensaban mal de Moisés, estaban pensando mal de Dios. La murmuración que hacían de Moisés, estaban murmurando de Dios, porque todas las cosas benditas venían de Dios, no de Moisés. Por eso es que Moisés, cuando vio que el pueblo se rebeló, él se postró, dice, de hinojo, se arrodilló y le pidió perdón a Dios por el pueblo. Él intercedió. Moisés es símbolo de Cristo, hermanos. Él intercedió por el pueblo para que Dios no lo castigara. Si uno ha pecado, le dijo, ¿por qué tienes, Señor, que destruirlo a todos? Y Dios, hermanos, es grande en misericordia. Y lo primero que hizo fue castigar la rebelión de Coré. Datán y Abirán, ellos no quisieron venir al llamado que le hizo Moisés. Prevalecieron en sus tiendas, pero allí en el lugar donde estaban, allí perecieron. Porque la tierra se abrió, hermanos. Ellos estaban en las puertas de su tienda, quiero decir de su casa, de su alojamiento. Ahí estaban con su familia, con sus hijos. Ahí estaban todas sus cosas que ellos tenían. Y la tierra se abrió allí en su campamento para tragarlos, dice la Biblia. Y ellos descendieron al Seol con todo, su casa, sus cosas, sus hijos, sus esposas, todos descendieron vivos al Seol. Toda esa familia que se había rebelado, Coré, Datán y Abirán. Y los 250 príncipes que se habían unido no murieron en ese momento. No, porque Dios permitió que vieran el castigo que le estaba dando a estos promotores, a estos que habían sido los que habían promovido, que quizás viendo el castigo que ellos recibían, ellos podían haberse arrepentido, desistido de la intención que tenían y podían haber quebrantado su corazón y se podían haber arrepentido. Pero estos hombres estaban tan tercos, tan endurecidos, que a pesar que vieron el castigo que Dios le dio a Coré, a Datán y a Abirán, que abriéndose la tierra los comió vivos a ellos y a su familia, ni eso no les sirvió como lección, sino que endureciendo su corazón, permanecieron tercos y rebeldes. No hubo quebrantamiento en su corazón. A Dios no le podemos engañar. A Dios no podemos aparentar que estamos arrepentidos, porque Dios no mira tu rostro, no mira la parte superficial. Dios mira el corazón. Y Dios miró que en su corazón no había ninguna intención de quebrantamiento o de arrepentimiento. Por eso es que Dios ordenó también para que ellos sean destruidos. Y ellos también murieron. ¿Por qué? Porque no aprovecharon la oportunidad que Dios le brindó, sino que se enterquecieron y dejaron que su corazón se llenase más de cólera y de envidia. Al ver que Coré, Datán y Abirán con toda su familia murieron, ellos sintieron cólera en su corazón por la acción, que pensaron que Moisés era el que estaba haciendo esas cosas. No, era Dios el quien estaba castigando. Así es Dios, hermanos, cuando quiere
disciplinarnos, castigarnos por nuestra rebeldía. No seamos rebeldes, no seamos tercos, recapacitamos, reaccionemos y volvámonos a nuestro Dios con un espíritu quebrantado. Dios está, hermano, dispuesto a todo espíritu quebrantado, a toda alma que viene hacia Él reconociendo a su Hijo amado, a Jesús, como el mediador, como el Salvador de nuestra vida. Él está presto a perdonarnos. Pero si permanecemos tercos, rebeldes, miremos lo que sucedió con estas personas. Entonces, hermanos, de esta manera, Dios castigó a estos hombres rebeldes y tercos que quisieron rebelarse contra Dios. Que nos enseña, hermanos, esta historia. Nos enseña, hermanos, que debemos aprender a confiar en nuestros líderes, en nuestros pastores, en las cuales Dios les ha puesto en el cargo, para que ellos lleven en adelante la obra del Señor. No exista en nosotros una envidia, porque la envidia va creciendo y se convierte en algo más grave todavía. Y eso fue lo que sucedió en estos hombres, en Coré, en Datán y Abiram. Ellos ansiaron y desearon ejercer el sacerdocio. Menospreciaron la labor de Moisés. Hermanos, y se levantó una plaga contra el pueblo, porque Dios castigó al pueblo también rebelde. El pueblo no quería. ¿Por qué se rebelaron? Porque no querían ir al desierto. Ellos se resistieron, no quisieron ir al desierto. Por esta razón vino este castigo. Y para que el pueblo comprenda y entienda que era Dios quien estaba en el asunto y no Moisés, entonces, hermanos, se juntó una vara de cada tribu y se puso en el tabernáculo de Dios. Y aquella vara que floreciera, entonces esa sería la tribu que Dios ha escogido para ejercer el sacerdocio y ministrar en el santuario de Dios. Y la Biblia dice, hermanos, que al otro día la vara de Aarón floreció. La vara de Aarón era de la tribu de Leví. En otras palabras, la tribu de Leví fue confirmada nuevamente de que ellos eran los encargados de parte de Dios de administrar, hermanos, el santuario terrenal que Dios había edificado. De esta manera quedó establecido y el pueblo no pudo más reclamar, los que quedaron vivos, y caballero nomás tuvieron que obedecer e irse y regresar al desierto para permanecer ahí. Ellos sabían que ahí iban a morir. Ellos sabían, porque Dios así los había dicho a través de Moisés. Así es que no tuvieron otra salida. Tuvieron que caminar e irse al desierto para que allí mueran por la vejez. Todos iban a morir. Dios ya había dado su sentencia por cuanto se rebelaron, demostraron, hermanos, terquedad, rebeldía, no creyeron en la obra de Dios, a pesar que Dios les hizo muchas señales, muchos milagros, pero ellos permanecieron rebeldes y tercos. Por esta razón, Dios no les dio el privilegio de que entren a las tierras de Canaán. Entonces ellos tuvieron que estar en el desierto hasta que muera el último anciano. Ya de anciano tenía que morir los que habían salido de las tierras de Egipto. Así es que, hermanos, pasaron 40 años hasta que murió el último anciano que había quedado, que había salido de las tierras de Egipto para heredar la tierra prometida. Entonces, hermanos, esta es la lección que nos enseña la palabra del Señor, que esto nos sucederá también a nosotros.
Nosotros estamos yendo rumbo a una tierra prometida, a una patria celestial. Y en el trayecto vamos a encontrar obstáculos, por supuesto que sí, porque el camino es escabroso, es pedregoso, no es tan fácil. Pero tenemos que vencer, tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante. Así es que esto es lo que nos enseña esta historia. Seguir adelante, seguir caminando hacia adelante, porque si no nos quedaremos y pereceremos como pereció el pueblo de Israel, los que salieron de Egipto, no entraron a las tierras de Canaán. Así de igual manera no entraremos también. Nos quedaremos en medio camino, pereceremos, pero más si seguimos adelante, a través de las pruebas, seremos más que vencedores, porque así dice su palabra. Hasta aquí nomás, hermanos, Dios bendiga esta hermosa palabra y espero que haya podido llegar a vuestros corazones. Dios le bendiga, bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.